Hola, buenas tardes. Esta es Victoria Montemayor para Voces de mi Región. Me encuentro con Ismael Solano y con dos grandes invitados muy especiales, que son Sergio Rincón y Juan Pablo Mauricio García, que son profesores, son doctores y están dando unos cursos en Castalia, la Academia de Sergio Rincón. Así que bienvenidos a Voces de mi Región. Es un honor tenerlos como invitados en esta tarde y vamos a estar platicando sobre literatura y sobre los cursos. Gracias, Victoria, por invitarnos. Gracias. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes, es un placer. Bueno, voy a presentar a nuestros invitados. Sergio Rincón es discípulo de la filóloga mexicana Sara Morales. Es a un tiempo italianista, hispanista, editor, promotor cultural, orador y sobre todo maestro en el arte mayéutico al que sin retaseo se ha entregado durante 20 años, a lo largo de los cuales ha dictado cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Colegio de México. En su haber colaboró con el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y es fundador de Castalia, la academia que figura bajo su nombre. Y el doctor Juan Pablo Mauricio García es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México. Ha realizado una estancia de investigación Mercator Fellowship en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y 3 estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara en el programa de estancias postdoctorales vinculadas al fortalecimiento de la calidad del posgrado nacional de CONACYT, y la Universidad de Jaén en el programa de movilidad postdoctoral de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Ha sido profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidades Iztapalapa y Coajimalpa, y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Dreyer en Alemania, en la Universidad de Göttingen, también en Alemania, y la Universidad de Jaén en España. Dentro de sus publicaciones se encuentran artículos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libros en volúmenes colectivos. Ha impartido conferencias en universidades nacionales e internacionales y ha asistido a diversos congresos y coloquios. Así que son dos grandes personalidades las que nos acompañan aquí en Voces de mi Región. Bienvenidos, es un placer platicar con ustedes en esta hora. Gracias, Victoria. Gracias, Ismael, por invitarnos. Bueno, pues a Sergio ya habíamos comentado con él en otras ocasiones, platicando sobre literatura griega, sobre el curso que está realizando ahorita en Castalia, la academia, y que titulado El Banquete de las Musas, ¿no? Que ya llevamos 1 mes y medio, me parece, en este curso, que ha sido maravilloso, súper interesante, sobre la literatura griega, homérica, sobre la poesía, sobre la civilización micénica, ateniense, espartana. Entonces ha sido todo un redescubrimiento de este mundo tan maravilloso como es el clásico, ¿no? Y vamos a estar platicando con el doctor Juan Pablo sobre el curso que va a dar de lo real a lo ficticio, los libros de caballerías en España, ¿no? Entonces es un tema maravilloso. A mí me encantaría también tomar este curso. Me parece que va a ser muy, muy interesante, sobre todo por la especialidad que tienes y todo esto de todos estos relatos, ¿no? Fantásticos, maravillosos, que hacen a los libros de caballerías. Entonces, para comenzar nuestra charla, me gustaría primero que Sergio nos platicaras un poco de la épica griega, porque de ahí, de la Ilíada, ¿no? Parten todos estos grandes poemas que se van a desarrollar durante la Edad Media y que se desarrollarán también en la literatura española, ¿no? Entonces, platícanos un poco sobre la Ilíada, la importancia de la épica, y ya de ahí nos pasamos a los libros de caballerías. Sí, cómo no. Precio alto se tiene que pagar cuando uno lo invitan a Voces de mi Región, que es un programa atendido por muchos, por miles, porque me pides que examine, que haga el recuento en unos cuantos minutos, supongo yo, de la épica griega, para no ir más lejos al Quijote, ¿no? De lo que sabe más Juan Pablo que yo, pero lo voy a intentar.
Um, la poesía épica no es tanto aquella que tiene que ver, como nos han enseñado desde la secundaria, con la guerra, ¿no? Cuanto con aquella en la que aparezca un personaje con cuyos valores se reconozca una comunidad que ha decidido precisamente por eso conservar, difundir y perpetuar, ¿no? Es decir, transmitir su historia. Porque no ser así, pues no importaría que se contase, por ejemplo, en el caso de las versiones cultas que conocemos de esos episodios belicosos, la furia de Aquiles o la Corea de Aquiles o el regreso de Odiseo, cuyas vicisitudes sortea con su ingenio. De no haber interesado antes de Homero a los griegos, pues no habría habido versiones cultas y eso no habría llegado hasta nosotros por intermediación de diferentes manos hasta nuestra época y eso sigue dando. Pero si se quiere también buscar otra manera con la cual definir la poesía épica, tendríamos que definirla con las funciones comunicativas predominantes, por ejemplo, la narración, ¿no? Es decir, una de las comunicaciones, una de las funciones comunicativas más antiguas que tiene la poesía, ¿no? Es la de contar, ¿no? La de narrar, ¿no? También tiende a describir, aunque tiende menos, ¿no? Fundamentalmente, los primeros poemas, ya sea en sus manifestaciones tradicionales o luego en sus primeras manifestaciones cultas, es decir, cuando hablamos de lo épico, tienden a contar. Entonces, la épica es una de las primeras formas que lo literario tiene a propósito de la representación con palabras de las cosas, particularmente contando de ellas, que de hecho es lo que trata Aristóteles en la poética, cuando dice que las artes se distinguen entre sí, no tanto por aquello que representan, cuanto por el instrumento con el que representan, a la hora de hablar de lo que él llama la poesía, la creación con palabras, se refiere fundamentalmente a la épica primero, luego a la tragedia, porque la lírica, como todos sabemos, pues se pasa de largo y no le alcanza a llegar a la comedia, aunque luego de eso, pues eso luego da pie a la novela de Humberto Eco, ¿no? El nombre de la rosa, o en algún pasaje muy conmovedor. Entonces, lo épico es aquello históricamente en lo que es aquello que se cuenta con palabras. Que esté en verso o no, en realidad importa poco, como dice también Aristóteles. Decir que Homero componga versos no lo hace más filósofo que Parménides, que también compone versos, ¿no? Y Parménides es más poeta que Homero por componer en versos. Son formas para que la memoria recuerde el contenido. Entonces, si entendemos así lo épico como una de las primeras formas de lo literario protendiente a contar, a narrar, pues eso nos llevará a las otras formas que aparecerán con los años, según se las cultive, que conocemos, digamos, en nuestra época, o sea, en el occidente moderno bajo el nombre de cuento o de novela, por su origen italiano, y de la novela, ¿no? Lo que nosotros hoy día entendemos por novela, que no fue así en el caso de los italianos y tampoco en la época de Cervantes, ¿no? Porque en el siglo XVI, en el siglo XVII, cuando se dice novela, todos los hombres del mundo hispánico entienden cuento, ¿no? Porque era el nombre que en Italia se daba a los cuentos. Y luego nosotros lexicalizamos el nombre, le llamamos a relatos de mayor extensión que la del cuento novelas. Pero bueno, ya sea cuento, ya sea novela, como lo entendemos nosotros modernamente, efectivamente, como tú decías, lo épico, pues es el fermento más antiguo de eso, que tenga que ver con la representación de palabras a la hora de contar de estas. Y ahí, ¿no? Rápidamente, creo que lo que importa es el viejo problema de la representación del arte. Es decir, si el arte es la representación de la naturaleza, hay que entender que por naturaleza, particularmente en el mundo griego, se entienden dos cosas. Lo que rodea al hombre, es decir, la physis, el mundo, y lo que el hombre ha impuesto para no sucumbir a la naturaleza, es decir, la cultura, es decir, la polis. Entonces, cuando la literatura representa la cosa como otra arte más, y sobre todo cuando cuenta de la cosa, o cuenta de lo que rodea al hombre, o sea, de la physis del mundo, o cuenta de lo que le pasa al hombre en la ciudad. Y esos han sido los dos escenarios que hasta la fecha tiene el combate que el hombre puede sostener con el mundo, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? O con la ciudad, como lo vemos en Hemingway, por ejemplo, ¿no?
de quien se cumple 60 años de haberse el maestro del cuento estadounidense suicidado. Entonces, eso nos lleva, digo, para no hablar de lo que pasa en Roma y luego en el Renacimiento y la Edad Media, para llegar muy rápidamente, digamos, a la época en la que se da precisamente uno de los momentos, bueno, coinciden las circunstancias materiales en las cuales el pensamiento occidental se excita de mayor manera que antes a propósito de contar sobre los hechos del hombre, ¿no? Que son los libros de caballería. Entonces, si la poesía épica se entiende como aquello que cuenta, ¿no? De las cosas que rodean al hombre o de las cosas que el hombre hace en la ciudad, pues es el principio más antiguo, es el principio de la literatura y ahí están los orígenes del cuento y la novela. Y quien diga hoy día, al leer a Homero, por ejemplo, una versión prosificada, no se equivocará al decir que eso es una novela. Es más, alguien podría incluso hasta acertar al decir que Homero es un novelista histórico. Pues porque recuerda una época que él no conoció, en caso de haber existido, pero tiene la buena pluma, cosa que no tienen otros historiadores metidos de novelistas o ciertos novelistas que no logran hacer eso, recrear una época que nosotros damos por verdadera. Que claro, me parece interesantísimo esto que mencionas, ¿no? De Homero como novelista, porque no me acuerdo qué investigador también menciona que la Odisea, por ejemplo, pudiera ser una novela de aventuras, ¿no? O la primera novela de aventuras. Y Sergio, Sí. No, eso sí, no, yo creo que, bueno, no sé, quizá hay Juan Pablo, porque entre los que estudian literatura de caballería, si no me equivoco, y si no Juan Pablo que me corrija, sí se distingue entre la aventura y la hazaña, ¿no? Es decir, que los personajes que al salir, ¿no? Cometen una hazaña son diferentes de los que cometen una aventura, ¿no? Por no decir de aquellos que transitan por una odisea, pero a lo mejor nada más es una obsesión mía lexicográfica, bueno, léxica, pero no sé. No sé si hay diferencia entre la aventura y la hazaña, Juan Pablo, ¿no? Es que es interesante lo que mencionas, porque en el siglo XVI empieza a haber muchas voces dentro de la narrativa caballeresca, ¿no? Desde hazaña, aventura, trabajo, porque también Claro. esta cuestión de cosificar desde las emociones hasta tener un caballo, lo voy a decir vulgarmente, un enano a cargo de, que es del caballero, ya eso ya está contando como algo material. Entonces, el trabajo también ya implica una voz interesante dentro de esta literatura, porque eso te permite acceder a algo más, al amor, a poseer un territorio, a poseer unos hombres. Entonces, estas voces, como bien menciona Sergio, se van actualizando la circunstancia temporal que se vive en ese momento. De ahí que, por ejemplo, ahora que mencionaban lo del poema épico, en el Quijote se lee en algún momento que los libros de caballerías ahora son poemas épicos, pero hechos en prosa, que narran estas aventuras, estos ideales de los caballeros, pero ya no tan apegados a la realidad, que, ojo, eso tenemos que manejar con mucho cuidado porque los libros de caballería en el siglo XVI están más apegados a la realidad de lo que pensamos, pero ahora narran las aventuras de un caballero, ¿no? Dejamos de lado esos guerreros, ese salvajismo en las guerras, y ahora estamos hablando de caballeros que tienen que sentarse a la mesa con los señores, saber contar chistes, narrar historias, porque, y también ahí viene, se conecta mucho con lo que mencionaba Sergio hace rato, ¿no? En los libros de caballerías tenemos cuentos intercalados. Cada vez que un caballero se encuentra con otro personaje, ese personaje le va a contar su historia o por qué va a determinado lugar. Y ese determinado lugar al que van es porque escucharon en algún lado que ese castillo es mágico y alguien tiene que romper ese encanto. ¿Quién va a ser? El caballero. Y por curiosidad el caballero va a ese lugar, resuelve la aventura, y ahí otra vez conectamos con esto que mencionas, ¿sería hazaña o aventura? Dependiendo, y aquí es donde entra la ficción súper más que en otros textos. Porque estamos hablando de cosas maravillosas que no
pueden ser reales, pero pasarían por realidad. Entonces, ahí es cuando mencionaba lo anterior, tienen que ver más con la cotidianidad de lo que pensamos. Al final la ficción, y Sergio creo que coincidirá conmigo, y lo que mencionaba de Aristóteles, es una representación de la realidad. A nosotros, ¿cómo nos presentan a los marcianos? Como un humanoide, ¿no? Estos ojos alargados, esta cabeza alargada y demás, y nos suena algo familiar. Esos marcianos con tentáculos que a veces aparecen en las películas, ya se nos hace muy maravilloso, pero demasiado imaginativo, ¿no? Porque un marciano tendría, pues vean cómo hay una representación de la Un poco cotidianidad marciano. y de la realidad. Ajá. Entonces, es importante tener eso en cuenta en cada vez que leemos ficción y esta actualización de la circunstancia temporal de los términos, ¿no? También. ¿Puedo dar mi descripción de los términos de entre hazaña y aventura? Sí, sí. Por ejemplo, para mí, una aventura Es más bonita. ir yo a descubrir por qué es mágico y quitarle lo mágico. La aventura es esa. La hazaña es lograr quitar lo mágico o lograr el objetivo que se busca en la aventura. Si no, pues todo queda en aventura, pero no se hizo la hazaña. Esa sería una definición para mí, pues. No, y es que por ahí va, porque al resolver la aventura no solo es quitar el encanto de ese castillo, sino lo que implica ese encanto. ¿Qué va a implicar ese encanto? Que ese castillo pasa a posesión del caballero. Ya estamos hablando otra vez de la materialidad. Ese castillo, los hombres que están dentro de ese castillo son del caballero. Entonces hablamos de un sistema político, económico, social, bien importante en ese momento. Y en donde ahí va a aparecer, por ejemplo, la diplomacia. ¿A quién le va a legar el reinado de ese lugar? Va a necesitar un virrey y lo podemos conectar con la política aragonesa de ese momento, por ejemplo. Entonces, o la política, sobre todo la monarquía imperial de Carlos V, que era que realmente era un dios, ¿no? Que todos sabían que tenían un monarca, pero no lo veían porque estaba constantemente itinerante, ¿no? En su territorio. Entonces, estas hazañas empieza a tener una implicación ya no tanto heroica, que la tiene, pero va a tener una carga material fundamental, entendiendo por material desde los objetos, pero también las sensaciones, las emociones, porque el amor se va a convertir material también, ¿no? En ese momento. Oye, bueno, a mí me parece súper interesante esto y siempre que empezamos a hablar de cuestiones de encantos, ¿no? De libros de caballerías, del caballero, de los castillos, un poco de la diplomacia. Ahorita que estabas platicando esto, me vino a la mente el Cid, ¿no? O sea, cómo el Cid lucha, ¿no? Campea contra los moros y después establece en aquella ciudad, ¿no? Y comienza pues a reinar o a gobernar en nombre de Alfonso, ¿no? Entonces, ese hecho me vino a la mente, pero ahorita que Ismael decía lo de la aventura y lo de la hazaña, pues también me quedé pensando, primero en tres libros, ¿no? En la Ilíada, en la Odisea y en la Eneida. Y entonces, cómo estos modelos, digamos, del héroe o este modelo de búsqueda o la aventura, bueno, en el caso de la Ilíada no es la aventura, ¿no? Sino más bien en el caso de la Ilíada es recuperar a Helena, destruir Troya, ¿no? Y en el caso de la Odisea, pues es la aventura, ahí sí la aventura de Odiseo por los diversos mundos por los que va pasando, ¿no? Y cómo estas aventuras de Odiseo, cuando aparece Circe, cuando aparece Calipso, los lestrigones, ¿no? Y el mismo Polifemo, ¿no? Que el Polifemo va a ser un monstruo que va a permanecer en la literatura y que llegará al maravilloso poema de Góngora, ¿no? De fábula de Polifemo y Galatea. Y entonces, como estos elementos, por ejemplo, de las hechiceras, ¿no? De Calipso y de Circe, van a pasar a los libros de caballerías con estos elementos mágicos, por ejemplo, ¿no? Y estas cuestiones del héroe que va a ser acompañado por los dioses, Odiseo, que es acompañado por Atenea, por ejemplo, ¿no? Y que nunca se deja, bueno, en el caso del caballero, pues un poco la cuestión divina
¿no? Un poco la cuestión de la hechicera. Y hace un rato que hablabas de los enanos, pues también es fascinante esta figura de los enanos, ¿no? Cómo intervienen en los libros de caballerías, cómo ocupan un elemento importante en la aventura del héroe, y también cómo el enano ocupará un elemento realmente en la corte, ¿no? En esta cuestión de la realidad que estás comentando. O sea, si vemos los cuadros de Velázquez, por ejemplo, ahí están los enanos, ¿no? Y como una corte también se catalogaba, digamos, como una, no sé si decir importante, pero tenía su espacio, si tenía un enano en la corte, ¿no? O tenía dos o tres. Entonces, estos elementos que estás comentando también me parece súper interesante. Y me gustaría, por ejemplo, que nos comentaran cómo estas cuestiones del héroe, ¿no? Del héroe clásico, digamos, ¿no? Cualquier héroe clásico que ustedes piensen, cómo se va a ver modificado en los libros de caballerías, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en el Beowulf, ¿no? Y entonces cómo el rey lucha también con monstruos, con dragones, hay un encantamiento, ¿no? O en el mismo Arturo, los libros de caballerías de Arturo, o de Lancelot, ¿no? O el Cid, claro, en el Cid no aparece un enano, tampoco aparece un encantamiento, pero está la divinidad ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan o cómo ven cómo perciben este trayecto del héroe, digamos, clásico, que se va a ir modificando a lo largo de la historia? Pues, empieza tú, Juan. Aquí es cuando les digo que la circunstancia temporal, al final la circunstancia temporal va a condicionar los discursos. Nosotros, un ejemplo, nosotros no podemos comprender la pandemia sin entender lo que es esta literatura de evasión de los zombies, esta literatura distópica, de lo distópico, de la ucronía, pensando en las series, por ejemplo, que manejan el salto en los tiempos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con los libros de caballería? Es que es muy interesante porque ahí se puede conectar con la Eneida, por ejemplo, la fundación de Roma. Cuando Carlos V llega a reinar España, a él no lo conocen, es un extranjero, pero su corte, los intelectuales, entre las comillas posibles, que son humanistas en ese momento de su corte, se dan cuenta de que los reyes católicos, pero sobre todo Fernando el Católico, durante su regencia de Castilla y su reinado en Aragón, utilizó los libros de caballería como propaganda política y como cimiento del sistema político, económico, cultural, etc. Un sistema de pensamiento. Entonces, porque cuando llega Carlos V no tiene una historiografía que lo avale como monarca de España, no hay una crónica. Y lo que hacen es, vamos a empezar a hacer libros de caballerías que hablen sobre héroes de Europa Central, de Suecia, porque sabemos que su hermana está casada con el rey sueco. Vamos a hablar de todos estos reyes y vamos a incorporar, y aquí viene lo del enano, la corte del Kaiser alemana. Vamos a incorporar la corte borgoñona, que la corte borgoñona es artificial. Artificial me refiero, se viste bien, es una corte rica, se bebe bien, es una corte de élite, por llamarlo, ponerle un nombre moderno. Y vamos a incorporar los modos españoles. Y es como si metieran todo en un frasquito y lo mueven. Y empieza el primer libro de caballerías que se imprime cuando Carlos V ya es monarca de España, se llama El Clareán de Landais. Es un caballero de Europa Central, sueco, es un caballero que no tiene necesidad de bajarse del caballo a utilizar la espada, sino como dos ocasiones. Piensen en la pintura de Tiziano de El emperador que está sobre el caballo. Es la representación de ese caballero. Se la dedican porque los libros de caballería se dedican a los principales personas de los órganos de poder. Se la dedican al caballerizo mayor de Carlos V, Charles de Lannoy, que ya es representante de Carlos V
por antonomasia. Y este caballero le gana gigantes constantemente. ¿Qué quiere representar ahí? Los gigantes, es en 1518, ya empieza la guerra de las comunidades, esta insurrección de algunos grandes de Castilla, están representando, y aquí se conecta con lo que va a tratar Sergio en sus cursos, aquí se conecta con estos semidioses, es decir, la nobleza alta, pero no puede llegar a ser rey, que se enfrentan a los dioses, a Carlos V, al poder. Entonces, no hay necesidad de que el caballero se baje del caballo, porque les puede ganar una lanza. Y es súper importante eso. Solamente en ese libro de caballerías aparecen 2 nombres de caballos. En los demás libros de caballería no aparece, porque a Carlos V le encanta todo este mundo. Y está dedicado al caballerizo mayor también. Entonces, estamos hablando de un libro de caballerías que va a ser que va a funcionar como una suerte de crónica de Carlos V, porque va a llegar un caballero sueco a la corte alemana, se va a casar con la hija del emperador alemán, pero va a adquirir las costumbres alemanas, las costumbres suecas, y por donde vaya pasando el héroe, similar a lo que pasa en España. Y hay una aventura muy singular. Según la mitología y la literatura tradicional española, quien fundó España es Hércules. Entonces, hay una aventura que se llama La Cueva de Hércules. Y aquí se empieza a conectar con la realidad. Este libro se imprime en Toledo, y la Cueva de Hércules está en Toledo. Es la imperial por antonomasia por esta cuestión de Hércules. Aquí se une con la cultura borgoñona, porque según Pedro el Temerario, cuando llega a ser rey del condado de Borgoña, él dice, es que yo vengo mi estirpe es clásica, de esos héroes, y manda a hacer un árbol genealógico en que la punta es Hércules y Jasón. Y de ahí viene él. Entonces, vean cómo se empieza a conectar. La Orden del Toisón de Oro, cuando la funda, que manda a hacer este árbol genealógico, ficticio y real, se cruza con Hércules. Y este héroe, cuando ya llega al final, enfrenta a dragones, leones, están sentados Julio César, Judas Macabeo, y otros, no recuerdo bien el nombre, pero dos héroes ficticios. Y son 5 lugares. Y el 5.º lugar, Carlos V, es una referencia obvia, lo va a ocupar ese caballero Clarián de Landanis. Y otra referencia cuando se hacía la reunión de la Orden del Toisón de Oro es que en las sillas atrás estaba el nombre de los representantes de esa orden de caballería. Y cuando llega a sentarse el caballero ficticio en esa cueva, en el respaldo está un águila imperial y el nombre del caballero. Y eso ya nos está empezando a decir cómo se legitima Carlos V ahí y cómo se está poniendo el cimiento de que a través de la ficción se está creando una suerte de leyenda, pero que puede ser historiográfica para cimentar que Carlos V es el rey. Ese es quien va a gobernar esos estados. Y aparecen otros libros de caballería que van a representar lo mismo. El Epolemo de la Cruz, hay un episodio en donde representa cómo los príncipes alemanes van a elegir al caballero. Y pasa en 1520 cuando Carlos V está siendo elegido emperador de Alemania. Entonces, tienen mucho que ver, y si nos podemos ir también a lo romántico, el Polindo de 1525, hay un episodio en donde sale el caballero a recibir a la dama con la que se va a casar, pero es que hace unos meses atrás salió Carlos V a recibir a Isabel de Portugal en Sevilla. Entonces hay una representación de lo que está pasando ahí. Entonces a nosotros nos quedan muy lejanas esas referencias, pero si empezamos a indagar, encontramos cosas más pegadas a la realidad de lo que pensamos. Obviamente está este mundo imaginario de los sabios, los hechiceras, y como mencionabas ahorita, no tenemos tantos dioses. Entonces lo que hacen es ajustarlo al sistema cultural de la época, a lo cristiano. Entonces, existen hechiceros buenos, sabios buenos,
pero todo es a través de Dios se hacen estas cuestiones. Entonces es interesante ver cómo el héroe se va transformando a partir de esta circunstancia temporal. Sí, sí, claro, ahora que te estaba escuchando, primero me di cuenta que yo estaba en las mismas clases que tú y no me di cuenta de todas esas cosas, ¿no? Yo me concentraba en los enanos y el parricidio y el adulterio y Organa la desconocida y esas cosas bonitas, pero no en estas cosas más de hombre cristiano del occidente moderno. Pero precisamente, claro, el héroe es lo que sus circunstancias le permiten ser en la fantasía de los hombres que con deleite o incluso con asombro y hasta con cierto temor escuchan, ¿no? Maravillados todos sin excepción sus aventuras, sus hazañas, sus trabajos o sus fazañas, ¿no? O los hechos, ¿no? De los individuos. Pero, digamos, quizás sea una obviedad, pero hay que decirlo, ¿no? Ya lo ha puesto sobre la mesa Juan Pablo. Lo que distingue al héroe del libro de caballería, además de su nombre, el de caballero, es que para su época no hay sino un solo Dios. Y todo aquello que se cumple, si se cumple, es por la voluntad de esa divinidad, que es la providencia, bueno, según la época también, ¿no? Porque a veces parece que incluso la providencia está por encima, muy momentáneamente de Dios, pero como sea están vinculados. La providencia, digamos, está de por medio, y también otra cosa que parece fundamental, sin la cual no se entendería al caballero, es la cortesía, ¿no? Porque si uno voltea hacia atrás, ¿no? Incluso mucho antes de la Eneida, cuyo conocimiento sí circuló en diferentes versiones en la tarda Edad Media y llegó al Renacimiento, incluso por el corrido, incluso por el romance, ¿no? Incluso por el romance impreso, el romance culto, el romance artístico. Los héroes, según conocemos sus hechos, su vida y sus hechos, por las diferentes versiones cultas que conservamos de los que alguna vez fueron relatos tradicionales, no serían tales sin la intervención de quien resulta que los hace, es decir, por eso se llaman así, ¿no? Y lo particularmente atractivo cuando uno examina las historias de los héroes, por ejemplo, la que puede ser más iluminadora, la de Heracles o Hércules, que en el nombre lleva la fama o en el nombre lleva la penitencia, son dilectos de Hera. O sea, Hera decide a quién echarle a perder la existencia. Yo creo que también se debe porque, bueno, pues lo otro es esperar en el Olimpo a que llegue de parranda Zeus, después de haberle puesto el cuerno por enésima vez, pues obviamente se entretenía como todos los olímpicos con los mortales que tenía por sus dilectos, ¿no? Pero no tenía tantos hijos, ¿no? Como Zeus o como otros tienen para entretenerse con ellos y fastidiarles o arreglarles la vida. Hera elige a tales o cuales por ciertas características con el propósito de convertirlos al final de toda su jornada por la que los va a obligar a pasar en dioses, si es que son capaces de realizar, de cumplir las tareas o los trabajos, como es claro en el caso de Heracles, las tareas a las que ella misma los coloca, pero ella es la que se les enfrenta, ¿no? Es decir, es la que concibe un monstruo que ellos tienen que derrotar, o es la que asusa la inteligencia de cierto rey que se desata la guerra. Entonces, sin la oposición que Hera representa, no habría héroes, ¿no? Y claro, ahí está el fermento más antiguo de que si no hay algo que motive al que luego será el héroe a viajar, pues obviamente no se convertirá en héroe, para lo cual tiene que pasar por ciertas tareas, por ciertos trabajos que cumplidos lo convertirán en otra cosa que ya no sea un mortal. En el caso de Heracles, bueno, todos recordamos que Heracles alcanza recién nacido a alimentarse de licor, ¿no? que ministra de sus senos Hera, y aquel comienza a cobrar fuerzas sobrehumanas, se emociona, le arranca el pezón y entonces, ¿no? chisporrotea todo aquello y se corea la Vía Láctea y comienza por eso a tener más fuerza de la que los después mortales tendrán. Por eso es que sus trabajos son mayores que los trabajos que le habrá de imponer Hera a otros héroes. Al final los termina por conquistar, por vencer, y alcanza la eternidad, alcanza la inmortalidad que no le da a Hera,
ella le permite comer de los alimentos divinos, con lo cual se vuelve inmortal, ¿no? Y en última instancia se vuelve ejemplo de aquellos que, al creer en Hera, pueden solicitarle su impedimento para hacer algo más de lo que de no estar impedidos por ella serían, ¿no? Eso obviamente tiene que ver con lo que conciben los griegos en la época, ¿no? Pero no tiene que ver con la cortesía, ¿no? Es decir, Heracles no lo hace por buena gente. O sea, Heracles no mata a León de Nemea pues porque se coma a gente que él apreciara o que incluso desconocida para él, él quisiera ayudar. Es una obligación que le impone, ¿no? A diferencia del caballero, ¿no? Que actúa desinteresadamente porque lo mueve la cortesía, ¿no? Es decir, ayudar a aquellos que desfavorecidos por las circunstancias lo necesiten para poder ser más agradable ante los ojos del objeto que ha encumbrado por sobre todos los demás, que es la dama, para poder besar su mano o para poder obtener una pieza en la corte, ¿no? Entonces, la cortesía, que es una de las grandes herencias del occidente que comienza con la Edad Media, habrá de establecer una ética, ¿no? Que el mundo antiguo no conoce y de la que nosotros somos partícipes directos por intermediación, creo, de los libros a los que se ha dedicado tanto tiempo Juan Pablo, antes que de los seres griegos, ¿no? Que para nosotros estimulan, yo creo que apetencias que todavía por los dejos del cristianismo hay quien todavía no se atreve a aceptar públicamente, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que lo que está de por medio es la cortesía, ¿no, Juan Pablo? Sí, es que tenemos, yo siempre lo digo hacia mis alumnos. Pasamos del caballero que huele a sudor, a caballo, de la batalla, con las heridas y demás, al caballero que se baña, que ya no está todo el tiempo con armadura, sino tiene vestimentas de etiqueta, que se sienta a la mesa para hacer chistes, para bromear, para contar sus historias de forma amena y los demás se interesen en él, que sabe cómo hablar con una dama, con una doncella, con un rey, con otro caballero, que a veces la hace de secretario, de emisario para establecer, para evitar la guerra a todo momento. Ya la guerra no se empieza a utilizar con Fernando de Aragón, con Fernando el Católico. Entonces, en los libros de caballería durante la regencia y la monarquía de Fernando el Católico se empieza a dar un movimiento muy interesante. Y es algo que creo que no se ha investigado del todo y debería de investigarse. Los primeros libros de caballería después de la Amadís de Gaula se imprimen en Salamanca, ciudad universitaria, y tienen muchas cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, de cortesía, de diplomacia, de política exterior. Hay un caballero que juega a ser moro porque va a un territorio moro, se hace pasar por moro, pero al final sigue siendo cristiano y es muy amigo de los moros, pero al final les corta la cabeza sin problemas. Entonces, justificando todo esto a través de la religión también. Entonces, es interesante ver cómo estas obras que se publican en Salamanca se van transformando cuando llega Carlos V a otra ideología, a otro sistema de creencias, pero siempre es esta cuestión de el caballero es este hombre capaz de conquistar no solo la batalla, sino también en el palacio. A la dama, al compañero, es este caballero que puede hacer chistes, donaires, es este caballero que sabe vestir a lo último de la moda, sabe combinar, es este caballero que no va a maltratar a los enanos que están a su cargo, que son estos personajes de entretenimiento, como mencionabas ahorita, Victoria, de los locos, estos enanos, sino los integra y los integra de una manera como si fueran familiares de él también. Esto tiene el caballero y los libros de caballero en ese momento, todo lo que mencionaba Castiglione en El Cortesano, lo ponen en práctica en los libros de caballería. Entonces, podemos estudiar los libros de caballería también como manuales de cortesanía o de corte,
porque vienen chistes, viene cómo actuar en determinadas situaciones, viene la cuestión de la vestimenta, viene la cuestión de cómo establecer relaciones de todo tipo con todo tipo de personas. Son muy ricos los libros de caballería, no nada más esta cuestión del entretenimiento del caballero que va a buscar la aventura, que le gana a dragones, que le gana enemigos, que le gana al moro, sino es este caballero, por ejemplo, la Amadís de Grecia, que es de un autor anterior a Cervantes, que hace todo lo que hace Cervantes 80 años antes, solo que él pone los cimientos. Es el primero en vestir a los caballeros de mujer para acercarse a la dama y poderla conquistar. Porque son damas que vuelven locos a los hombres. Entonces las encierran en una torre y no hay de otra manera más que vestirse de mujer para poder llegar a la dama. Es el primero que pone a los enanos a rivalizar con el caballero por el amor a la dama. Es el primero que utiliza el juego de gemelos. Es decir, tenemos dos hermanos que se separan, se parecen y los van confundiendo y asumen la identidad del otro sin saber que son hermanos. Es el primero que pone, como si fueran los tres chiflados, pone a dos enanos y a un pastor a hacer chistes, pero no se pegan, sino es todo con la palabra, hacen donaires. Y lo que hace en su segundo libro de caballerías, que se llama Amadís de Grecia, el caballero, como pasa en todos los libros de caballerías, con la raigambre bíblica, siempre se pierde en el mar o alguien lo roba. Lo roban unos piratas, lo llevan a una corte mora, lo crean los moros, porque este rey moro le encantan los personajes blancos, las personas blancas. Entonces dijo, hay un blanquito, se lo voy a dar para que juegue con mi hijo. Y crecen juntos, pero lo cría como si fuera un hijo de rey. Y llega en un momento que por azares del destino se tiene que ir de esa corte a buscar la aventura, a buscar su vida, y va hablando con su escudero, y el escudero le dice, tú sabes que eres, lo voy a modernizar, tú sabes que eres adoptado, que llegaste a esta corte. Entonces no sabes si tus papás son cristianos o son moros. ¿Qué vas a hacer? Y empieza un debate sobre el libre albedrío interesante a partir de la pragmática. Si yo estoy en tierra de moros, yo soy moro y voy a actuar como moro, pero a la vez sé que si un cristiano es bueno conmigo, lo puedo aceptar y puedo defender a ese cristiano. Y empieza esta problematización del libre albedrío a través de la voz del caballero y su escudero. Feliciano de Silva. Pensemos en Cervantes. ¿Qué hace Don Quijote y Sancho? Siempre están reflexionando, problematizando cuestiones del libre albedrío, de la sociedad, de todo. Entonces vean cómo tenemos estos referentes. ¿A qué voy con esto? Que el caballero en el siglo XVI es más que la guerra, es más que luchar, es esta cortesanía, pero dentro de esta cortesanía hay pensamientos paradigmáticos que se tienen que bajar. Hablamos de un humanismo vulgar. Entendiendo por esto, estos conocimientos de lo que tienen los humanistas, los universitarios de Salamanca, por ejemplo, que lo entienden los autores de libros de caballería, pero lo tienen que poner a un nivel que todos lo puedan comprender. Porque eso se está viviendo en la corte. Y eso nos lo dejan ver, por ejemplo, los testamentos que han dejado personajes grandes como Zúñiga y Sotomayor, en donde en su biblioteca encontramos El Cortesano, encontramos libros de literatura clásica, encontramos La Celestina, encontramos Maquiavelo y encontramos mucha literatura de ficción de caballería. Entonces, sabían de lo que estaban hablando. Entonces podemos hablar de un humanismo vulgar porque tratan una batalla, cómo resolver una batalla sin que se vaya a la guerra a través de toda la diplomacia. Y eso es un libro de caballerías también. O cómo reflexionar sobre cómo enajena el amor y te hace perder la cabeza cuando tienes que resolver cosas importantes como quién va a reinar un territorio. Entonces, ahí tenemos este humanismo vulgar o este manual de cortesanía también, que nos habla de muchas cosas y que creo que bien vale la pena indagar también sobre ellas porque nos permite conocer la cultura y cómo
se recupera lo antiguo, esta res pública, estos ideales de la República Romana, a un contexto del siglo XVI. A mí me parece interesantísimo todo esto que has estado comentando, porque, por ejemplo, en el Quijote, ¿no? Como mencionabas hace un rato, cuando es el escrutinio de la biblioteca, ¿no? Y que dice, ay, esto no sirve, esto tampoco, y que va descartando varios libros. Pues con esto que acabas de comentar, me parece más interesante cómo en ese pasaje del escrutinio, cuando rescata, por ejemplo, a Ariosto, ¿no? Que es uno de los que rescata. No me acuerdo si, no me acuerdo si rescata al Amadís de Grecia, o hay uno o dos Amadís que rescata, ¿no? Que dice que vale la pena. Y entonces con estos puntos de vista que tú has estado dando, me parece que este tipo de cuestiones son más interesantes aún, porque ya va un juicio ahí intelectual de fondo, ¿no? De forma, de contenido, entonces, que muchos no sabemos, por ejemplo, ¿no? O estas cuestiones de establecer a Carlos V en la corte, ¿no? Porque efectivamente Carlos V, bueno, él nace en los Países Bajos, ¿no? Y llega a España creo que a los 18 años, ¿no? Y no me acuerdo si llega y toma clases de español o ya llega hablando, toma clases de español, ¿no? Entonces lo ven como el rey extranjero, ¿no? Entonces, claro, hay que establecerlo en el trono, ¿no? Y también como estas cuestiones de buscar legitimar al monarca, ¿no? Como aparece, por ejemplo, en el caso de los romanos, ¿no? Con la Eneida. O sea, al final Eneas desciende de una diosa y de ahí descienden los latinos, ¿no? O en las metamorfosis de Ovidio, ¿no? Ovidio hace exactamente lo mismo, es para legitimar y para decir que César viene de una estirpe también divina, ¿no? Y entonces estas cuestiones las retoman también en estas cuestiones de reinado de Carlos V, pero además como los siglos de oro español también son una propaganda, bueno, no son, pero la literatura va en función de la propaganda, ¿no? Y como mencionabas hace un rato que Fernando, ¿no? El reinado de Fernando ya no se caracteriza por pelear, no, porque ya había conquistado, ¿no? Ya lo que tenía que hacer era legitimar esas conquistas, ¿no? Y entonces la unificación, bueno, viene el Imperio Español, ¿no? Lo que se va a configurar como el Gran Imperio Español, que es el que le van a heredar a Carlos V, ¿no? Y que ya después vendrá otra historia de la división y demás. Entonces, este tipo de cuestiones me parece muy interesante. Y lo que mencionabas también de la imprenta, ¿no? O sea, cómo hay libros que también dejamos pasar de largo, ¿no? O sea, pareciera no ser importante el lugar de edición, cuando el lugar de impresión nos está diciendo mucho, ¿no? Y también es cierto que hablabas de este tipo de cuestiones históricas, ¿no? Y cómo se van configurando con esta ficción. Me quedé pensando en los gigantes, ¿no? O sea, ¿por qué hay gigantes? Hay gigantes en la Biblia. O sea, el filisteo con el que David se enfrenta, ¿no? Era un gigante, Goliat, ¿no? Y cómo estos titanes, por ejemplo, en la literatura griega, bueno, también, o cómo el mismo Odiseo se encuentra con los gigantes, ¿no? O la temática de los monstruos dentro de la literatura también de caballerías, ¿no? Y luego me quedé pensando en Baltasar Gracián con el Criticón, sí, el Criticón, y cómo dentro del Criticón hay una historia también de Osmini Daraja, que es bellísima, y claro, al final es la legitimación también de los reyes católicos, ¿no? Entonces, cómo estas cuestiones de realidad histórica se mezclan, como tú mencionabas, con la ficción, ¿no? ¿Y por qué es importante? Quizás esta sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante el estudio de los libros de caballerías? Sí, tú, Sergio, sí, no, tú. Bueno, yo no creo que sea importante. Hay gente perversa como Juan Pablo, ¿no? Que lo tiene por oficio.
Lo que me parece importante de ello es el entretenimiento que uno puede hallar al leerlos, o aún más, cuando a uno se los lean, ¿no? Imagínate lo que diría de nosotros López Pinciano, ¿no? Que quizá haya sido el más receloso crítico literario por utilizar anacrónicamente una frase solamente para hacer enojar todavía más a él, semejante a los críticos, ¿no? A Zoilo, por ejemplo, y a Aristarco, que también pasaron de la Coteca Alejandrina por férreos, ¿no? Y un poco amargados críticos literarios. Y tan es así que, bueno, eres un Zoilo. Hoy nadie entiende eso, ¿no? Pero quiere decir, eres un amargado, ¿no? O sea, no te gusta nada, ¿no? Ni siquiera los Transformers convertidos en caballeros. Nada te parece. Entonces, López Pinciano, que es uno de los, no me gusta decir teórico, pero es uno de los que más, que más horas honesta, diría él, con la lectura de lo que es la novedad en su época, que es Aristóteles, ¿no? El Aristóteles de la poética, que poco tiempo antes de su generación se había recuperado en Italia y había comenzado a circular en otras naciones europeas o en otras ciudades europeas. Dice, ¿no? Cuando habla precisamente de lo épico, de lo trágico, que para él son categorías según las cuales tiene que producirse lo poético, ¿no? Es decir, el verso. Y dice, bueno, y tenemos a los libros de caballería, que no caben en ninguna parte. Y tenemos a los libros de caballería, que lo único que hacen es evanecer el espíritu, ¿no? ¿No? Yo se lo dije alguna vez a un colega que conoce a Juan Pablo, cuyo nombre voy a omitir porque es famoso, ¿no? Como yo, que le dije en algún congreso. Le digo, pues es que lo que haces parece poca cosa, me parece cosa poco seria, hombre, nomás se evanece el espíritu. Pero lo que López Pinciano considera un defecto parece que es su mayor cualidad, ¿no? Porque creo que al menos por lo que toca la tradición hispánica, los 200 años, por hablar de la segunda mitad del siglo XV, el siglo XVI y la primera del XVII, ¿no? En los que se producen en cantidades asombrosas los libros de caballería salidos de las imprentas de aquí y de allá, y las traducciones que luego hasta tienen, ¿no? A unas lenguas que eran las lenguas de referencia, como el italiano. ¿Quién lo habría dicho que los italianos se iban a poner como Francesco Portonari a mediados o principios del siglo XVI a traducir libros de caballería? Cuando ellos habían inventado el poema caballeresco, ¿no? Que en su origen con Ariosto resulta ser, pues, el modelo de los libros de caballería de cierta época y hasta del romancero artístico. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Hay cosas que se imponen, ¿no? Y hay cosas que resultan imponerse por voluntad. Entonces, me parece prodigioso lo que ocurre en esos más o menos 200 años, en los cuales por primera vez, bueno, no de manera definitiva, para los hombres del orbe hispánico, pueden sin peligro entregarse a la ficción, porque es un problema viejo en España, que precisamente como siempre estuvo el pueblo español volcado sobre la idea de lo imperial desde Alfonso el Sabio y hasta con Carlos V, legitimar, como han dicho ustedes exactamente, eso de entretenerse con el cuento no era de los españoles lo suyo, ¿no? O sea, uno tiene que edificarse y leer hagiografías o vida de santos, o uno tiene que entender cómo es que España llegó a ser la cabeza del mundo después de Roma, para lo cual lee crónicas, es decir, historias. Pero eso de la favella, ¿no? O sea, eso de lo que no es historia, de lo que parece verdad pero no es, y por eso resulta más peligroso, tan es así que te agosta, o sea, te seca el seso como le pasó al Quijote, que hasta su nombre olvidó, pues resulta peligroso para el mundo español. Y durante siglos estuvo bajo el cuidado de ciertas instituciones, ¿no? No se diga durante el esplendor del espíritu jesuítico, ¿no? Entonces, eso que comienza con don Juan Manuel, que conocemos como don Johann Maese, ¿no? Y el libro de Patronio, que a diferencia de lo que hace Chaucer, ¿no? Que finge, bueno, estos andan viajando, andan peregrinando y para entretenerse se cuentan cuentos, pero es porque están viendo
pues cuáles son las culpas del otro para no cometerlas, ¿no? Para no condenarse. O sea, se están contando cosas para no condenarse, como los que se condenaron de los cuentos de los que tratan. Y no puede hacer ni siquiera eso, mucho menos lo que hace Boccaccio con el de Camerón. Dice, estos cuentos, pues claro, nosotros somos italianos, somos gente sofisticada. Somos habitantes del Burgo a mediados del siglo XIV, ¿no? Es decir, nosotros contamos por placer, ¿no? Y quien quiere entender estas cosas como historias, como ejemplos y como fábulas, pues ya depende de cada quien, ¿no? Yo las organicé, les escribí así, pero pues si te las tomas en serio, o si quieres emularlas para ser una mejor persona, pero si quieres pasártela bien, en Italia se puede las tres. En España no, ¿no? Entonces todavía el libro de Patronio está supeditado a el influjo que tiene la historia, o sea, la historia, la crónica sobre de lo ficticio, es decir, la fabella, porque uno no se puede entretener, ¿no?, con lo ficticio, que en el nombre de que en la tradición hispánica tiene la fábula, de la fabella y luego la fábula. Entonces, porque les gana, digamos, porque gana, creo yo, el gusto por la ficción impulsado por la imprenta, es que los aparatos del poder tienen que doblegarse y después sacarán provecho de eso. Pero la medicina entra poniéndole azuquita, ¿no? Entonces, la fantasía a la que se entregan los españoles primero y luego los europeos y luego los americanos, pues le viene bien a los que después harán propaganda, pero lo que ocurrió ya no se podrá evitar, la liberación de la fantasía, o sea, de lo ficticio de la literatura. Y gracias a esas novelas, pues es que nosotros hoy podemos, a pesar de lo que diría López Pinciano, entretenernos, envanecernos o evanecernos con sus lecturas, ¿no? Eso me parece que es lo... Por eso digo que es poca cosa, que es cosa poca seria, ¿no? La idea es que fuera poco seria, ¿no? Esto que mencionas me parece súper interesante, ¿no? Porque efectivamente la literatura española iba en función de la edificación del espíritu, ¿no? Y la salvación del alma, como en Don Juan Manuel, ¿no? Claro. Y cómo este libro es para instruir, ¿no? Y para instruir además en el buen gobierno, ¿no? Porque el conde le pregunta a Patronio, ¿no? Y Patronio lo va instruyendo en estos elementos de gobernanza. Y luego otra cuestión también que me parece interesantísima a propósito de los moros, ¿no? De las cruzadas, por ejemplo, que es otra de las historias que van dentro de los libros de caballerías, ¿no? O sea, y cómo, por ejemplo, Saladino, ¿no? O sea, don Juan Manuel le dedica 2 cuentos a Saladino, ¿no? Y lo pone como un emperador ejemplar. Dante lo pone en el limbo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí este personaje de Saladino me parece sumamente interesante. Y entonces, ¿cómo es esta cuestión de cómo se repite este enfrentamiento entre moros y cristianos, ¿no?, a lo largo de los libros de caballerías, ¿no? Porque lo encontramos en Ariosto, Cervantes, está en Cervantes, está en Baltasar Gracián, ¿no?, está en Torcuato Tasso, ¿no?, con la Jerusalén. Entonces, cómo efectivamente este modelo, digamos, medieval, ¿no?, se va repitiendo a lo largo de ¿cuántos siglos? O sea, porque llega hasta el siglo XVIII, siglo XVII. Sí, claro. Pues ahí tienes la ópera de Mozart, ¿no? El rapto en el Serrallo, por ejemplo, para no ir más allá del 18. Sí. Sí, y es que es interesante, por ejemplo, en el Amadís de Gaula, primer libro de caballerías, está dedicado a Fernando el Católico porque le conquistaron Granada. Ya con eso ya con eso te habla de por dónde va este sistema de pensamiento español en contra de los moros, ¿no? En contra de ese enemigo. Y con Carlos V es lo curioso, por ejemplo, con Fernando el Católico se va a seguir repitiendo esta fórmula, pero con Carlos V al final él tiene que gobernar tantos territorios que algunos moros no son tan malos como pudieran parecer siempre y cuando se ajustaran a las costumbres de los cristianos. Una suerte de Unión Europea donde se respetan todas las ideologías y todo,
toda la sociedad y demás, las distintas perspectivas de mundo, pero que al final se tendrán que adecuar a este sistema cristiano universal, que, a ver, vamos a ver, en la práctica, Carlos V era eh, tan luterano cuando llegaba a Alemania y después se volvía cristiano en España. Al final se tenía que mover así, ¿no? Porque que no era tan evidente, pero lo tenía que ser así por gobernar estos grandes territorios, ¿no? Ya con Felipe II ya estamos hablando de un rey que tiene el catolicismo en la sangre, en la piel, y estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Pero sí, esta cuestión de los moros es interesante porque se llega a modificar en algún momento en los libros de caballería. Aparecen moros que son amigos de los cristianos, o los gigantes que son amigos de los caballeros. Este enemigo que representa estas normas que no le corresponden a los caballeros cristianos, pero que al final se adaptan al modo cristiano, ¿no? Y es interesante eso. Y ahora lo que mencionaba Sergio de estas cuestiones de por qué, para qué leer libros de caballería, y lo que mencionabas de la imprenta y la lectura que decía Sergio, y lo que mencionaba también Ismael al inicio con lo de la aventura y la hazaña, es que creo que el libro de caballerías se tendrá que estudiar, si este es el libro de caballerías, todo lo que hay alrededor del libro de caballerías. Desde se sienta alguien en medio y lo van a escuchar tal vez en un círculo o en un anfiteatro, leer en voz alta ese libro de caballerías. En Francia, el Amadís de Gaula va a ser traducido como un manual de cortesanía para la corte francesa en el siglo XVII. Entonces, y esta cuestión de que mencionaba Sergio de los poemas caballerescos que luego pasan al español y luego viceversa, del español al italiano, no se entiende sin estas cuestiones diplomáticas de Carlos V también. Tenía que ser italiano como porque iba a tener esta nueva idea de la monarquía imperial a la romana. Entonces tenía que funcionar también eso de alguna forma. Hay muchos libros de caballería que algunos son traducción, otras son adaptaciones de los poemas caballerescos italianos. Creo que todo es alrededor, la imprenta, lo que mencionabas de quiénes vendían más, por ejemplo, Feliciano de Silva, que sería el top 10 de los autores de libros de caballerías, siempre lo publicaban en las principales imprentas, siempre. Entonces, ya ahí estamos hablando de un mercado como pasa ahora, ¿no? Un mercado editorial que lo que le interesa es vender y el taller de imprenta, el dueño del taller de imprenta, recuperar esa inversión. Y sabía que los libros de caballería eran rentables. Pero es curioso esto que menciona Sergio porque hay una crítica férrea a los libros de caballerías porque hacen perder la razón. Hay una anécdota de que un soldado portugués en batalla, un día antes están leyendo un libro de caballerías y al día siguiente se lanza a la batalla a hacer lo que escuchó en los libros de caballerías. Y todos se quedaron sorprendidos. Y está documentado esto, ¿eh? Se quedaron sorprendidos y le preguntaban, ¿por qué te lanzaste así? Eso no es nada a comparación de lo que ustedes están leyendo en esas historias verdaderas, ojo, todas las noches. Vean cómo tenemos esta relación de la realidad con la ficción fuerte, ¿no? Pensemos simplemente en Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Y ahora estas películas de Rocky que ya tratan sobre el hijo del mejor amigo de Rocky. Esos son los libros de caballerías. Amadís de Gaula, su Esplandián, su nieto Lisuarte de Grecia, el hijo de Lisuarte de Grecia, Amadís de Grecia, y así se va todo el linaje. Y no solo eso, sino los primos, también se cuentan las historias de los primos, de los que están cercanos que tienen su descendencia, y si lo queremos ver con una cultura más tradicional, pensemos en los luchadores mexicanos. El santo, el hijo del santo, y salió después el hijo del santo a luchar, que no tuvo mucha fama, pero tuvo Blue Demon, el hijo de Blue Demon. Y va todo el linaje también. Bueno, los luchadores iban a ser, bueno, son políticos, ¿no? En México, sí, digo, sí, para sí. los amigos que nos ven en otras partes. y pensemos en esta gama de colores, la emblemática que utilizan los caballeros, que también le heredamos, ¿no? No podemos pensar en Rocky sin esta vestimenta con la bandera estadounidense ganándole al ruso, por ejemplo, ¿no? Y que se rememora con la siguiente, cuando ya es el hijo de su mejor amigo ganándole al hijo del ruso también. Entonces,
hay una repetición, hay una actualización a partir de la circunstancia temporal, pero al final estas historias fingidas, como mencionaba quien escribió La Maris de Gabla, Rodríguez de Montalvo, tienen algo de verdad que no sabe. Y no nada más es esa historia del entretenimiento, sino creo que habría que ver lo que está alrededor y creo que ganamos muchísimo más. Y aquí creo que Sergio me va a dar la razón hablando de este colega que mencionaba hace rato, porque no nos centramos solo en este caballero que enamora a la doncella, sino ¿para qué representar en un libro de caballerías un caballero que tiene que enamorar a la hija del rey? ¿O por qué la hija del rey decide, este caballero lo quiero para casarme con él? Y empezamos a hablar de mujeres empoderadas en el siglo XVI. Y eso es bien importante también rescatarlo, porque estamos hablando de cuestiones de género interesantes, que se ven en la ficción, tal vez en la cotidianidad no tanto, pero por algo están sonando en la ficción. Entonces, creo que, ¿para qué leer el libro de caballerías? Para ver alrededor. ¿Y por qué leerlo en el siglo XXI? Porque creo que si no vemos eso, no entenderíamos del todo el éxito de Game of Thrones, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias y de distintas historias que tienen continuaciones, perdón. Entonces, y en un libro de caballerías cabía todo, la reflexión sobre cómo hacer este tipo de historias, que lo va a copiar Cervantes. No es casual que Cervantes haga un libro de caballerías a lo burlesco con Don Quijote, con el Quijote, sino porque ahí estaba todo este laboratorio estilístico en donde cabía los pastores, que había la ficción sentimental, que son reflexiones sobre el enajenamiento amoroso en Salamanca, cabía lo celestinesco también incluso, cabía el teatro, y Cervantes lo retoma. Y, y, y esta crítica le pesó mucho a los estudiosos que vieron a Feliciano de Silva de lado, porque en el texto lo dice, quien volvió loco a Don Quijote fue leer los libros de caballerías de Feliciano de Silva. Y es una referencia constante en Cervantes, que todavía no ha sido bien estudiada, porque él, que toda la crítica cree que se burlan de él, pero él lo retoma porque es su modelo a seguir, porque hace todas estas reflexiones en sus libros de caballerías que las retoma. Lo leyó de pe a pa. Y por eso leer un libro de caballerías, creo que es interesante. Hoy está interesantísima nuestra charla. Ahora le voy a pasar la palabra a Ismael. Bueno, pues me deja un poco que decir con tanto conocimiento y uno tan profano. Es poco lo que puede uno abonar. Me llama mucho la atención, bueno, pues en cuanto a la relación, a todo a todas estas referencias sobre las sagas actuales. Hablaste de muchas sagas sobre Estados Unidos. Me gustaría saber un poquito qué tenemos de referencia en México. Ahí se entrecortó. ¿Qué referencias tenemos en México sobre estas cuestiones? Sí, o sea, hiciste referencias a las sagas de Estados Unidos, ¿no? A Rocky, a la Guerra de las Galaxias, Sí. a Game of Thrones. Pero, ¿qué podemos encontrar sobre la literatura o sobre el entretenimiento en México en referencia a los caballeros? Primero, pequeña nota. Creo que ahí está clara la referencia de lo que se hereda del imperio carolino de Carlos V, de que los imperios utilizan mucho este tipo de relatos, Estados Unidos, ¿no? De lo que estás mencionando ahorita, porque es reafirmar su poder constantemente, de que son los más poderosos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Creo que lo encontramos, pero en distintos registros discursivos. Por ejemplo, pensemos en la familia Borrón, que sería algo burlesco, de entretenimiento, pero estamos hablando de un linaje, que al final eso habla en los libros de caballería, cómo preservar el linaje y cómo las normativas que sigue esta familia para convivir con su realidad y cotidianidad. Tal vez los estudiosos de libros de caballería me criticarían por hacer esta relación, pero es que ahí está la cuestión del linaje clara. Lo que mencionaba de la lucha libre,
tal vez, vamos, si hablamos de un humanismo vulgar en el siglo XVI, ahorita estamos hablando de una cultura popular, literatura popular, masificada, que consumimos, pero no nos damos cuenta de eso. Pensemos también en estas películas, tal vez muy, como decimos coloquialmente, domingueras, donde tenemos una y la continuación de la otra, ¿no? Por ejemplo, es que si me escuchan los estudiosos de caballería, tal vez se me vinieran encima, pero es que se lo pierden, hombre. pero es que ahí está la referencia. Si pensamos, por ejemplo, no sé si han visto esta película, que es muy popular, No Manches Frida 1 y 2, que son súper domingueras, súper de puro entretenimiento, no culto, digámoslo, sino masificado. Por algo surge 1 y 2, y es lo que vemos en los libros de caballería. Nos queda esa sensación de que ¿qué va a seguir pasando con la familia, con este caballero? Al final todos sabemos que va a ganar el caballero, que es lo que pasa con Rocky, ¿no? Pensemos en Pepe el Toro, por ejemplo, en esta de Nosotros los Pobres. Tenemos 3 películas que hablan sobre un linaje, sobre una familia. Y tenemos nuestro héroe que va a ser Pepe el Toro, también, ¿no? Sabemos que al final va a ser un personaje tragicómico, pero al final va a salir adelante. Lo que nos interesa no es saber que va a salir adelante, sino cómo va a ser esa cuestión para salir adelante. Lo mismo en los libros de caballerías. Todos sabían que iba a ganar el caballero, sí o sí, pero teníamos que ver cómo demonios le iba a ganar a ese dragón o a ese caballero que le hizo poner una rodilla en tierra. Por ahí iría también, creo yo. Sí, pues sí, bastante. Creo que se ha dejado un poquito este tipo de literatura o este tipo de entretenimiento, ¿no? Aquí en México, a comparación en años anteriores, como hablaba de Pepe el Toro, o tal vez como las películas de luchadores, ¿no? Del Santo, en el que pues Santo y Blue Demon. Sí, sí. saga, ¿no? Que ese era un caballero enmascarado. Sí, sí, sí. O otro tipo de películas como no recuerdo los nombres, pero tipo El Llanero Solitario, que estaban acá en México, ¿no? Que también, eran unos caballeros mexicanos, ¿no? Y es que somos más medievales de lo que pensamos. Más medievales de lo que pensamos somos, desde costumbres, desde cómo idealizamos el amor a la dama, al caballero, a la mujer, al hombre, cómo nos acercamos a este ligue, a pesar de que estamos muy avanzados en el siglo XXI, seguimos teniendo estas raíces medievales. Y sigue funcionando esta cuestión que mencionas del héroe, este héroe caballeresco que sobresale porque tiene buenos modos, tal vez sea mal encarado, pero al final tiene buenos modos, tiene buen corazón, ayuda al desamparado, ¿no? Que lo vemos mucho en series o en películas. Tenemos este personaje que se rodea de amigos que lo van a ayudar en una situación peligrosa y demás. Y eso viene de esto que mencionaba Sergio, ¿no? La cortesanía, cómo crear estos modelos de comportamiento, etcétera. Pues sí. Y bueno, pues podemos seguir platicando, yo creo que otra hora o más, pero bueno, ya tenemos 1 hora y fracción platicando al respecto y bueno, pues yo creo que se está llegando la hora de despedirnos, pero me gustaría que nos contaran un poquito más acerca de los talleres que van a llevar en Castalia y bueno, pues toda la información necesaria para que la gente interesada pues se acerque ahí con ustedes. Sí, cómo no, Ismael, con todo gusto. Y qué bueno que ya nos detuviste, porque si Juan Pablo hubiera enumerado toda la lista de libros de caballería que se imprimieron, y que además él, así, enloquecidamente se ha leído, bueno, no acabaría. No, bueno, se me pasó agradecer, pues que nos compartan todo este conocimiento que como siempre les digo, ¿no? Ustedes han adquirido a través de mucho esfuerzo, muchos años, muchos libros leídos y que nosotros venimos y lo disfrutamos en una plática de 1 hora, ¿no?
Bueno, al menos los de Juan Pablo eran entretenidos. Excepto cuando eran la geografía, ¿no, Juan Pablo? Cuando trata de vida de santos. Sí. Bueno, Sí, que uno se impresiona, ¿no? Cómo leían tanta vida de santos, que eran los superhéroes también de ese momento, ¿no? De esta conversión y demás, sí. Bueno, tú que quieres otro parangón con lo moderno, bueno, el santo pues se llama por eso, llama hasta el de la tira cómica, ¿no? El Santos. Sí. Bueno, yo estoy muy contento, agradezco la invitación que nos hicieron porque los dones no son tales y no se comparten, y ahora tuve la ocasión, porque gentilmente Juan Pablo aceptó la invitación, de ser uno de los primeros profesores que vaya a ofrecer, como tú lo has dicho, lo que durante los años, no sin esfuerzo, no sin cometer ciertos trabajos, ha podido obtener en su caso sobre la literatura hispánica, particularmente pues, de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, a propósito de los libros de caballería. Y también estoy muy contento porque Juan Pablo y yo somos amigos hace muchos años. ¿Quién diría que la vuelta de los años, después de habernos conocido en la casa de Alfonso Reyes, en el Colegio de México, él que siempre tuvo muy claro dedicarse a esto y ahora se dedica a otras cosas, de los que también nos dará cuenta más adelante en Castalia, y yo que no tenía muy bien a qué dedicarme entre la italianística y el hispanismo, pero finalmente encontré mi ruta, ¿no? Lo italiano en España. Me da mucho gusto que a la vuelta de los años ahora podamos trabajar juntos como colegas y ofrecer lo que hemos podido aprender a lo largo de los años en Castalia, que es un espacio del que ya hemos hablado, que concebí como un espacio que no fuera en absoluto dogmático, donde la gente viniese a entretenerse, a platicar, durante 2 horas a evanecerse, ¿no? Porque a veces es necesario, con gravedad, a propósito de algo, con la exposición de la que han visto es capaz, por ejemplo, con Pablo. Y bueno, Castalia comienza a entrar en una nueva fase, viene para el resto del año la temporada de nuevos cursos, vamos a tener a partir de agosto 3 cursos con 6 grupos, vamos a estar los lunes, los jueves y los viernes a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 10 de la noche, horario Ciudad de México. Vamos a tener 3 cursos, el de Juan Pablo, de lo real a lo ficticio, los libros de caballerías en España. Juan Pablo va a estar los viernes a partir del 16, 18, del 20 de agosto, de 5:30 a 7:30 y de 8 a 10, para que no haya, como pasó la vez pasada, que me quedé sin lugar, ya no pude, el horario y demás. Y yo voy a dar 2 cursos, voy a repetir el de, con una nueva visión, el de la cultura griega, el banquete de las musas, una invitación a la cultura de la Grecia antigua, porque me han solicitado que lo vuelva a ofrecer, y una versión de algo que a mí me interesa hace tiempo, que es hablar de mitología, en particular sobre la generación de Zeus, que se llama Los Inmortales, los 12 dioses del Olimpo, en donde voy a tratar algo que se ha comenzado en los últimos años a avanzar como hipótesis: si los dioses de la generación de Zeus pueden morir, y de poder morir, cómo es que lo han evitado. Tiene que ver con los alimentos que consumían y con la historia y la vida que de cada uno de ellos, de los 12 que constituyeron esa familia. El curso de Juan Pablo, bueno, yo voy los lunes de 5:30 a 7:30 y de 8 a 10, ¿no? Y los jueves igual de 5:30 y de 8 a 10, y ahí tenemos el lunes el banquete, el lunes los dioses, igual el jueves el banquete y los dioses, para que no haya pretexto de que me quedé afuera. Entonces, comenzamos a partir del 16 de agosto, el de Juan Pablo dura 2 meses, o sea, hace 8 sesiones semanales de 2 horas cada una, porque luego hacia el verano, hacia el otoño dará algo completamente diferente, mucho más moderno, ¿no? Pero que tiene que ver con sus apetencias, con cosas que comprobó que gustan en el mundo, ahora que estuvo en Alemania, ¿no? Ya luego nos dirá eso, no lo podemos adelantar, ¿verdad? Qué chiste. Pero a partir del 16 de agosto, ¿no? 3 nuevos cursos con 6 grupos en horarios diferentes por las tardes, hora de Ciudad de México. Habrá una semana de preventa, según lo han establecido mis socios, del 9 al 15 de agosto podrán acceder a descuentos. Desde ahora se pueden inscribir, no se van a quedar sin lugar, porque luego andan reclamando que se quedan sin lugar. Entonces, ya saben, directamente por nuestros canales, ¿no? Los atiendo yo, los atiende mi equipo. Hasta Juan Pablo, ¿no? Los va a atender cuando comiencen a preguntarnos sobre los materiales que están por salir, ¿no? Entonces, pues ya saben, ¿no? En Facebook estamos como Castalia, la Academia Oficial. En Instagram estamos como Castalia, la Academia. En YouTube estamos como Castalia, la Academia. Tenemos una nueva página, porque la renovamos. Ahora se llama Academia
academiacastalia.com.mx, y ahí nos pueden encontrar. Nosotros contestamos para que quieran saber cualquier cosa sobre mi persona, la persona de Juan Pablo y de qué van los cursos. Pero si Juan Pablo nos quisiera rápidamente decir, pues, de qué va su curso, ¿no? A pesar de que ya vimos de qué va, pues para que la gente le quede un poco más claro. Ya. Bueno, primero agradecer a Sergio la invitación, que siempre es un privilegio y gozar, hablar con él, y ahora que trabajáramos juntos mucho más. Y eso. ¿De qué va el curso? El curso es de esto que mencionaba, ¿no? De entender para qué leer los libros de caballería en el siglo XVI, para qué se les ocurrió producir tanto libro de caballerías y por qué leerlo en el siglo XXI. ¿Dónde están las previvencias? En series, al final del curso lo vamos a ver en series, en películas, pero sobre todo entender qué es un caballero, qué hace al caballero un caballero, para qué leyeron tanto libro de caballerías que llegó a volver loco a Don Quijote, por qué los autores ponían todo este tipo de materias que he mencionado a lo largo, bueno, que hoy he mencionado con ustedes, en ficción, y por qué entretuvieron tanto a las personas y tuvieron tanto éxito editorial y comercial, ¿no? Y cómo estos libros de caballería fueron recuperados y llevados al teatro también en el siglo XVII. Eso es muy interesante, porque permeaba esta cultura, este imaginario de los libros de caballerías, ¿no? Y cómo se podían identificar, que eso pasa desde el inicio con este gran héroe, ¿no? Cómo nos podemos identificar, por ejemplo, lo que mencionaba Ismael hace el rato, con el santo, ¿no? Contra las momias o contra los extraterrestres y demás, ¿cómo nos podemos identificar? Las mujeres vampiro. Las mujeres vampiro, ¿no? O les cuento una anécdota rápido, ¿no? A mí de niño siempre me gustaba ponerme una espada atrás de la playera por esta cuestión de He-Man, por ejemplo, de estas caricaturas de caballeros y demás. O me acuerdo que mi primer libro fue un cómic que me regaló mis papás de la Ilíada. Entonces, lo que más me impresionó fue cómo la flecha llegaba al talón de Aquiles. Y era impresionante para mí. Entonces, compartir este gusto por las caballerías, transmitirlo y ver cómo en estos libros hay más cosas aparte de este caballero que enamora a la dama, este caballero que vence dragones, este caballero que gana territorios, descubrir para qué gana territorios, para qué enamorar a la dama, para qué ganarle a un dragón o a un gigante. Por ahí va el curso y pues los esperamos y seguro nos la pasaremos bien. Sí, sin duda. Gracias. Victoria. No, pues invitar a nuestro público de Voces de mi Región que nos sigue, al público y a los estudiantes que quieren formar parte de los cursos de Castalia, que se inscriban a los cursos del doctor Sergio Rincón y del doctor Juan Pablo, que van a ser unos cursos maravillosos, ¿no? Ya hemos tenido la oportunidad de platicar con Sergio sobre Grecia, ¿no? Y sobre todas estas cuestiones maravillosas y fantásticas que tanto nos apasionan. Y en esta ocasión con el doctor Juan Pablo sobre los libros de caballerías. Entonces, inscríbanse. Vamos a dejar también la información aquí en Voces de mi Región. Por supuesto que ya comentó Sergio la página de Castalia para que ustedes puedan tener acceso a la inscripción, ¿no? A los costos y que puedan darse un paseo por la página de Castalia. Sí, en Castalia tenemos buen tino, tanto como el de París, al acertar con su flecha en el talón. De aquí. Es inverosímil, Muchas gracias, muchas. Es un placer estar en Voces de mi Región. Yo lo gozo mucho, creo que Juan Pablo también. Y pues nada, hasta que las caballerías nos vuelvan a contar, ¿no? Sí, sí. No, muchas gracias por la invitación y fue una gozada esta charla entre los cuatro. Muy bien. Ya vamos a ir a la aventura, ya. Sí, pero tenemos que lograr aventura. una hazaña, porque aventura sin hazaña, pues no trae chiste. Yeah. Ay, no, bueno, es que tú eres un hombre muy esforzado. Bueno, pues como siempre, disfrutando mucho, ya extrañaba platicar aquí con Sergio y bueno, pues ahora con Juan Pablo, pero bueno, pues
finalmente los dejamos siempre con ese sabor de querer volver a escucharlos. Y bueno, pues gracias a nuestros seguidores que pues siempre están al pendiente y siguen todas nuestras pláticas con ustedes, que de repente se nos hacen demasiado largas, pero porque son demasiado amenas. Entonces, pues bueno, aquí estamos, ya saben, síganos aquí por Voces de mi Región, la voz de la cultura en Chihuahua.